dar fruto esta pandemia. María Padre.
Buenos días con todos, ¿cómo les van? ¿Me escuchan? Buenos días, dije, sí, se escucha. Vamos a empezar con la lista. Está Sebastián Almeida, José Luis Andrade, Manolo Tarihuana, Presente, Inge. Juan David Valareso, Presente, Inge. Stephanie Benítez, Presente, Inge. Javier Boada, Presente, Inge. Rafael Capella, Presente, Inge. Gustavo Cárdenas, Presente, Inge. Javier Chamorro, Presente, Inge. Laura Chiriboga, Presente. José Dávila, Presente. Sofía Donoso, Presente. David Garzón, Presente. Leonardo Medina, Presente. Natasha Mejía,
Presente, Inge. Franco Molina. Paul Molina. Inge, perdón, presente. Paul Presente, o Inge. Franco. Paul o Franco. Los dos. Ya. Iván Paredes. Inge, buen día. Jessica Peñafiel. Presente. Daño. Presente, Inge. Jason Quindita. Presente. Rojas. Presente, Inge. Shirley Ruiz. Presente. Sebastián Ruiz. Presente. Listo, entonces ahora sí continuamos. Les voy a hacer un resumen pequeñito acerca de Panel. Ustedes hicieron un trabajo de esto y les voy a mandar un trabajo complementario, como les dije en la anterior semana. Entonces, el Panel es un software gratuito, ¿sí? Es desarrollado por la Environmental Protection Agency, que es una agencia que se dedica a lo que es investigación en cuanto a todo lo que está relacionado al medio ambiente. Inclusive manejan software para hidrología, software de hidráulica, software de distribución de agua, de análisis pluviométrico, etc. Entonces, este software es uno de los más comunes, más utilizado especialmente porque es gratuito. Bien. En otros casos también se utiliza otro software que es muy bueno, que es el GeoClass, que es hecho por una institución, me parece, que es de Noruega, donde ellos generan algo similar. GeoClass tiene la ventaja también de que puede ser utilizado con varios complementos, tiene unos complementos bien interesantes, tiene un complemento hidrológico, donde se puede unir todo lo hidrológico con lo hidráulico. Se puede hacer distribución de agua, se puede hacer, en algunos casos, hasta determinar cantidades de agua para captaciones, etcétera, etcétera. La ventaja de Panel es que permite realizar simulaciones en periodos prolongados. Eso significa que son simulaciones de uno o varios días. Entonces, lo que se hace es una simulación de cómo se comporta la hidráulica del sistema, ¿sí? Y la evolución de la calidad de agua en redes de suministro. Entonces, en esencia, hay también varios complementos que se pueden instalar en el panel, como ustedes ya deben haber visto, pero esto de poder generar análisis en periodos prolongados es la ventaja principal. La red puede estar constituida por tuberías, nudos, que son las uniones de las tuberías. Es importante que ustedes definan bien qué son nudos. Las bombas, que se pueden incluir, diferentes tipos de válvula y varios dispositivos de almacenamiento de gas. Entonces, en esencia, todo lo que hemos visto se puede esquematizar en el panel. Entonces, el panel también efectúa un seguimiento de cómo van evolucionando los caudales en las tuberías. Y esta es la parte importante de usar software, porque en esencia nosotros sabemos que aunque nosotros consideramos que los caudales se mantienen constantes para el análisis, el caudal en realidad es variable.
Entonces es importante que nosotros sepamos cómo va evolucionando el caudal dentro de las tuberías, especialmente si, por ejemplo, tenemos un nudo y en ese nudo hay un consumo de 100 litros por segundo. De repente, este consumo se convierte en 10 litros por segundo. Entonces, la idea es poder analizar qué sucede en la red cuando varía este caudal. Entonces, se genera una evolución de los caudales, una variación en la magnitud de los caudales que tenemos, y eso va de la mano con las presiones de los nudos, ¿sí? Entonces, como veíamos anteriormente, esto es importantísimo porque es una medida de la calidad del servicio, ¿sí? Nosotros tenemos la presión mínima y la presión máxima. Entonces, la idea es que se pueda generar una comprobación de si se producen variaciones en los caudales que van dentro de la red, nosotros podamos estar seguros que siempre vamos a tener nuestra presión dentro del mínimo y el máximo. Entonces, esta es la importancia de usar software para estos cálculos. Si estos cálculos se harían de manera manual, se vuelven mucho más complejos. Entonces, por eso ha tenido un desarrollo bastante importante en lo que es el uso de estos softwares. También, cómo varían los niveles en los tanques es importantísimo, ¿no es cierto? Esto va de la mano con el volumen de regulación. La concentración de productos químicos suspendidos en el agua, sí, también se puede incluir un análisis de cómo varía la concentración, especialmente para el tratamiento que se da, y poder tener un control acerca de la calidad del agua que se entrega. Y también permite analizar en varios periodos de intervalos de tiempo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo generar análisis prolongados y también análisis en periodos pequeños de tiempo. Entonces, esta es una ventaja porque podemos ver el comportamiento, ¿sí?, de nuestro sistema hidráulico. Tenemos el entorno integrado bajo Windows, ¿sí? Es creado para Windows. Entonces, igualmente cuando se usa Mac hay que instalar un complemento. Podemos ver los resultados en varios formatos como mapas de red codificado por colores. Esto es importantísimo porque podemos tener velocidades, caudales, todo por colores. Podemos tener resultados en tablas numéricas, gráficas de cómo varía el caudal y las isolíneas, ¿no es cierto?, que nos indican cómo se genera variación de flujos y también de presiones. Entonces, ustedes ya hicieron un trabajo de esto. Me imagino que tenemos esto ya medio claro. ¿Qué me dicen? Sí, que nomás habría que descargar el programa y modificarlo para que quede, o sea, la teoría como se quede en práctica. Entonces ahí en esencia es la ventana principal. Tienen el plano de la red donde va a generarse el modelo de la red de distribución. La barra de herramientas simple, como ven, es súper simple. Los comandos son los típicos, ¿no es cierto? Nuevo, abrir, copiar, guardar, perdón, imprimir, copiar, deshacer, ver, etcétera, etcétera. Entonces es bastante simple. Tienen la barra de herramientas de plano, donde ustedes pueden controlar el zoom, los objetos que se van a incluir, como tuberías, estanques, bombas, válvulas, etcétera. El visor, donde ustedes pueden crear y presentar los datos y ver los resultados del modelo. Y la barra de estado, que nos indica las unidades que manejamos, el porcentaje de visualización del sistema y las coordenadas del uso. Entonces es bastante simple. Y los resultados lo van a tener de una forma similar a esta. Como les decía, a través de una leyenda por colores, ¿no es cierto? ¿Qué tuberías tienen tal velocidad? Por ejemplo, en este caso, cuando está en rosado la tubería, tenemos velocidades menores de 0.6 metros por segundo. Cuando está en celeste, entre 0.6 y 1. En verde, entre 1 y 2. En naranja, entre 2 y 3. Cuando ya tenemos más de 3 metros por segundo, nos enfocamos en color rojo. ¿Por qué creen este color rojo?
Velocidades más allá del límite. Ok. Velocidades más allá de qué límite. 2,5. Establecido en el programa que lo generan hasta... Exacto. Dijimos que la recomendación para estos sistemas es de 2.5. ¿No es cierto? ¿Puede tenerse mayor velocidad? Sí, pero la recomendación general que se hace es que sea normalmente entre 1 y 2.5. Este es el rango recomendado, ¿no es cierto? Y vi que en el examen bastante de ustedes me ponían ese rango, que está bien. Entonces, por eso nos señala en rojo cuando pasamos de este rango. Sí, podemos llegar hasta velocidades de 6, 7 metros por segundo, pero ya se vuelve complejo porque necesitamos un tubo resistente. Eso significa mayor espesor, vamos a tener muchas pérdidas y eso también significa o podría significarse un problema, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, normalmente la recomendación es mantenerse en el 2.5 también por cuestiones económicas, aparte de las técnicas. ¿Ya está claro eso? Sí. Perfecto. Y también se hace una descripción de dónde los nudos exceden de cierta presión. Por ejemplo, aquí está el tanque, ¿no es cierto? Por eso en el tanque tenemos presiones bajas. Pero después vemos que tenemos presiones hasta 25 metros en azul, de 25 a 50 en celeste, la mayoría está en celeste, y entre 50 y 75 en verde, tenemos un par de puntos en verde, de 75 a 100 en amarillo, aquí tenemos uno que está en amarillo, y en rojo más de 100 metros. ¿Recuerdan cuánto era lo que se recomendaba para presiones? Ya para la distribución. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Christopher? No recuerdo, Inge. Se Si es recomendaba hasta 75 metros de columna de agua. 70 metros. ¿Sí? Por ahí. Entonces, por eso, claro, se pone en rojo cuando nosotros tenemos, en amarillo cuando tenemos más de 75 y en rojo cuando tenemos más de 100. ¿Sí? Entonces ya nos da una advertencia, porque obviamente 75 vamos a tener ciertas pérdidas y se puede llegar a los 70 sin problema, pero ya más de 100 nos pone en rojo porque son presiones muy altas. Entonces en esos puntos que están en rojo nosotros tenemos que tener las consideraciones de controlar las presiones. ¿Cómo controlarían ustedes las presiones en este gráfico que se nos presenta la sección baja en rojo? Podría ser con un tanque rompe presión. ¿Perdón? Un tanque rompe presión. Ya, perfecto. ¿Y dónde ubicarías el tanque rompepresión? Tendría que estar por encima del nivel del flujo. O el flujo. A ver, pongamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿En dónde ponemos? En 1, en 2, en 3, en 4, en 5. ¿Qué me dices? ¿Quién Podría ser estaba en hablando? 3. En 3. ¿Por qué pondrías en 3? Porque ahí vemos que la presión está entre 50 y 75 que tenemos. Perfecto. Entre 50 y 75. ¿Y qué pasaría? Digamos que yo pongo aquí mi tanque. Tac. ¿A cuánto podría bajar esto? Tendría que ser mayor a 50 igual, para garantizar que el flujo llegue.
No podría bajarse de los 50. Porque aquí yo tendría 0, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo, supongamos, entre 50 y 75, y aquí tengo entre 75 y 100, más o menos, la diferencia aquí sería de 25 metros, suponiendo, ¿no? Aquí, ahorita al ojo. Pues la recomendación sería ponerlo más arriba posible el tanque. Y tener en cuenta que más o menos tendríamos acá una presión de 25 metros, ¿sí? Si tengo 25 metros de acá, acá vamos a tener más o menos unos 40 metros. Entonces nos generan presiones bastante aceptables. Entonces sí, 3, pero en la parte lo más cercana posible a este punto de acá, sería una buena opción para ubicar el tanque. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? Sí. Y otra buena opción sería también por acá, ¿sí? Pero el problema de acá es que le vamos a bajar la presión a este tramo de aquí, que está entre 50 y 75, que es una buena presión. Entonces, la mejor opción estaría donde mencionamos antes. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros para desarrollar el análisis mediante panel. Entonces, como parte de lo análisis de usuario, ¿qué es lo que hay que hacer? Dibujamos un esquema de la red de distribución, ¿sí? Que esto ya les voy a poner un link para que lo revisen, o generamos la importación de información básica. Se puede hacer una conexión con los programas GIS. Entonces, a veces se puede importar ya la base de trabajo desde GIS. Se tiene que bajar un complemento, pero es bastante importante. Pero yo creo que ustedes en ningún lado ven manejo de GIS, ¿o sí? No, Inge. No, Inge. Había el proyecto, pero nadie quería hacerse cargo del manejo de GIS. La verdad, en vez de 2 topografías, para mi gusto sería importantísimo que ustedes tengan una topografía, un buen curso de manejo de ArcGIS, porque sí tienen claro para qué funciona el ArcGIS. Inge. ¿Perdón? No, Inge. A ver, en esencia, el GIS viene de un Geographic Information System. En esencia es un sistema de información geográfica. Entonces, ¿qué se hace? Lo que ustedes tienen es un concepto espacial de dónde está cada cosa dentro de la topografía. Entonces, en esencia, un programa GIS lo que les permite tener es un mapa topográfico y geográfico que pueda complementarse con un montón de software adicional. Entonces, en esencia, uno de los principales problemas para utilizar software es, claro, ¿de dónde saco yo la información topográfica, no es cierto? ¿Sí? Antes muchos cogían y compraban de Google Maps, de Google Earth la información, porque ahí se da cierta claridad en lo que es la topografía, pero obviamente a uno le tocaba estar identificando dónde es qué, o qué altura tenemos, qué desnivel tenemos, qué longitudes tenemos, mientras que ahora el software GIS lo que hace es generar todo un mapa conceptualizado. Entonces la tendencia mundial es a que toda la topografía se vaya conceptualizando en un programa GIS. Normalmente ArcGIS es el más utilizado, pero hay varios programas tipo GIS. Entonces, en esencia, ustedes ya van generando mapas topográficos y estos mapas, ¿qué facilidad nos dan? Por ejemplo, en un software de carreteras, ustedes ya tienen el GIS y pueden ir modificando la topografía y van calculando inmediatamente cuáles son los volúmenes de corte, los volúmenes de relleno, las pendientes que van a manejar. Entonces, a eso se enfoca el GIS. Y en estos programas hidráulicos, por ejemplo, nosotros podemos ver cuáles van a ser las pendientes de los conductos, qué excavaciones tengo que hacer, cuánto va a estar enterrada la tubería, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es una ayuda bastante importante. Y en esencia, ¿cuál es la idea de usar los programas GIS? Que ustedes ya tengan
el mapa, por ejemplo, de, no sé, de la ciudad de Tabacundo, y quieren hacer un sistema hidráulico ahí, simplemente importan al EPANET o al WaterCAD o a GECRAS el programa GIS y después simplemente dibujan ya sobre el plano real. Entonces, de esa forma nos genera un montón de beneficios en cuanto a ahorro de tiempo y ahorro de recursos, porque nosotros fácilmente ya podemos generar volúmenes de obra, podemos generar de una manera mucho más eficiente las pendientes que va a tener los conductos o los canales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso, realmente nosotros estábamos proponiendo que se incluya lo que es GIS dentro de la carrera. Y la verdad, yo creo que topografía, como tiene dos materias, es un punto perfecto en donde podría ingresar el manejo de GIS, pero veamos qué pasa, porque no sé, ¿ustedes han escuchado algo de GIS? No, Sí. o sea, como que afuera de la U he escuchado, pero así en la U, en la U. Exacto, entonces ahorita la tendencia es que todo el mundo quiere aprender a usar GIS. Inclusive hay ciudades en donde ya todo lo que es catastros ya se hace con GIS. Quito quería llegar a ese punto, pero no sé en qué estado esté, la verdad, pero imagínense, ustedes ya pueden tener información real de lo que son posiciones geográficas de las parcelas, por ejemplo. Entonces es un programa que está ganando un montón de importancia dentro de lo que es la ingeniería civil, la ingeniería geográfica, la ingeniería en minas, petróleo, etc. Entonces, inclusive nosotros hicimos una propuesta que debería, dentro de estas materias, se le puede solicitar a la Facultad de Geografía que hay en la universidad, que ellos generen un curso para los ingenieros civiles, porque créanme que los ingenieros civiles y los arquitectos ahora sí necesitamos conocer por lo menos lo más básico de GIS para poder entender cómo funciona. Entonces, sí les recomiendo, si tienen tiempo, ahora hay muchos cursos en línea, traten de hacer alguno de GIS porque sí les va a servir. Entonces, eso como un pequeño paréntesis ahí. Después, nosotros tenemos que continuar editando las propiedades de los objetos que ya tenemos en nuestro sistema, ¿no es cierto? Si es válvula, diámetros, las pérdidas que genera, etcétera, etcétera, tal cual como haríamos en un sistema manualmente. El modo de operación en sistema, si es que va a trabajar de manera prolongada o va a ser instantáneo. Las opciones para el cálculo, ¿no es cierto? Si hacemos flujo permanente o flujo no permanente, esa también es una ventaja. ¿Sí se acuerdan cuál es el flujo permanente y no permanente? Flujo permanente era el que siempre va a tener disponible caudal y el que no era permanente. Exacto. Caudal constante es permanente y caudal variable es no permanente. Entonces, esa es una ventajota también de este software, ¿no? Porque recuerden que las ecuaciones que nosotros vemos a lo largo de todo el estudio de hidráulica son para flujo permanente. ¿Por qué? Porque es muy complejo el manejo de ecuaciones de flujo no permanente, flujo variable. Entonces, por eso tenemos una gran ventaja en cómo va a funcionar el sistema analizado por flujo no permanente. Después hacemos el análisis hidráulico de calidad del agua, ¿no es cierto? Hidráulico es lo que nos interesa a nosotros. En calidad del agua le dejamos un poco a un lado y después ya observamos los resultados y vemos como en el gráfico anterior donde tengo presiones muy bajas, donde tengo presiones muy altas, donde tengo velocidades muy altas y velocidades muy bajas. ¿Sí está claro? Sí. Entonces yo quiero que ustedes hagan un trabajo. Quiero que revisen. Les voy a poner un link ahí donde está el manual del usuario con una guía práctica. Quiero que vean cómo es el entorno y quiero que ustedes generen un análisis simple describiendo cuál es el procedimiento que van a hacer. Que generen comentarios y qué es lo que ustedes están tomando como decisiones dentro del proceso. Después, que analicen los resultados que se obtienen al final. Entonces, en los grupos, yo quiero que ustedes hagan una red dentro de Panel.
será una red abierta con bombeo, una red abierta a gravedad, una red cerrada a bombeo y una red cerrada a gravedad, con 15 puntos mínimo en cada red. ¿Sí? Bastante simple. No me harán esto nomás, ¿no es cierto? Traten de generar algo un poco variado para ver cómo se les arma una red, ¿sí? Y pongan por lo menos 10 accesorios, ¿no es cierto? Válvulas preferiblemente, pueden ser también coros, etcétera, etcétera. Y también expliquen para qué nos sirve cada punto. Quiero después que nosotros definamos el consumo que vamos a tener. Ustedes tendrán que definir cuál es el caudal inicial. Quiero que asuman la producción de la planta de tratamiento. Normalmente un caudal constante podría ser durante varios periodos. Y con todos estos datos, o sea, cuánto se consume, cuánto se entrega, ¿no es cierto? Obviamente tendrán que definir dónde va el tanque de almacenamiento y generen un análisis de volumen de regulación. Por eso les pedí que revisen esa parte de la materia que es hidráulica aplicada. Entonces simplemente analizamos el volumen de regulación y obviamente que me digan cuál es el volumen del tanque, considerando el volumen contra incendios y el volumen de emergencia, ¿no es cierto? O haciendo el análisis de volumen contra incendios y volumen de emergencia. ¿Sí me siguen? Sí. Perfecto, entonces les dejo que copien el ejercicio. Si alguien tiene dudas, revisen ahorita para que me avisen. ¿Qué me dicen? ¿Estamos? Inge, ¿para cuándo sería este trabajo? La fecha les voy a poner para... Me parece que una buena fecha sería el jueves 3 de diciembre. Tienen prácticamente 3 semanas para hacerlo. Creo que estaría bien que me... Sí. Igual es en grupo, Inge. Sí, en grupo. En los mismos grupos que hemos ido trabajando. Sí, porque de ahí, si les digo 7 de diciembre, se van a poner a hacer en el feriado. Y no creo que...
Y los pongo. Los voy a copiar en el chat. Ahora les pongo el link en el chat para que lo revisen. ¿Listos? Me avisan. Ya tienen el link, si lo llevan. Sí, Inge, ya llegó. Ya, perfecto. Listo, entonces. Ahora vamos a cambiar de tema. Y vamos a empezar a ver lo que son los sistemas de alcantarillado, ¿no? En esencia, aquí tenemos un esquema básico de un sistema de alcantarillado en donde, como ven aquí, tenemos la conexión domiciliaria. ¿Sí? La conexión domiciliaria es la que llega ya a las viviendas. Tenemos aquí un sumidero. El sumidero nos sirve para recoger agua lluvia. Tenemos aquí ya la conexión de la acometida a la vivienda con la red principal, ¿no es cierto? La red que va bajo la vivienda, bajo la calle, perdón, es la red principal. Y normalmente se recomienda que la conexión sea de esta forma, con un dispositivo en el cual se genera la unión entre el tubo principal y el tubo medio. Pero aquí en nuestro medio no se suele hacer de esta forma. No sé si han visto cómo se generan las conexiones. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Franco Molina? En esencia, aquí depende del tipo de alcantarillado que tengamos. En los antiguos todavía tenemos en algunos casos de tubería de hormigón y los nuevos suelen ser de PVC. Entonces, en los nuevos sí se suele tratar de utilizar dispositivos para la conexión, pero los antiguos lo que se hacía era generar una rotura en el tubo y generar un sellado para que ingrese el tubo del domicilio. Si ven cómo debería ser la conexión, ¿no? Con un codo acá que ingrese a la tubería principal. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que nosotros tenemos demasiada poca pendiente. Entonces nosotros, uno de los problemas principales que tenemos en alcantarillado es poder manejar pendientes para que el agua llegue a la red principal, ¿sí? Entonces, eso ya vamos a ir viendo como si es una de las situaciones más complejas. Acá tenemos otro de los componentes principales, ¿no es cierto? El pozo. ¿Para qué nos sirve el pozo? ¿Qué creen ustedes? Para la revisión y mantenimiento del sistema. No sé si han visto, pero aquí en Quito, por ejemplo, ya se cuenta con una buena tecnología para revisión de alcantarillado, en donde hay robots que se meten dentro de los conductos y esos robots recorren con cámaras y se puede ver dónde hay obstrucciones, donde hay fugas, por ejemplo, agrietamientos en la tubería. Entonces es un sistema bastante interesante. Entonces eso sí se cuenta ya en Quito. Inclusive en Quito hay un programa de mantenimiento de sumideros y pozos en donde lo que se hace es limpiar con agua a presión y con químicos lo que son los sumideros y también los pozos para generar una protección. Todo eso se lo hace una vez al año
Especialmente porque en los sumideros siempre se encuentran grandes cantidades de basura. Y llegando a casos donde ha pasado que se encuentra hasta cadáveres dentro de los pozos, ¿no? Entonces sí es un poco complejo. En esencia ese es el esquema básico. En este sistema estaríamos hablando de un alcantarillado combinado o un alcantarillado separado. ¿Qué creen ustedes? Combinado. Combinado, ¿no es cierto? Porque tenemos un solo conducto que llega de la vivienda hasta la red principal y aquí está clarito que el sumidero se une a la red de alcantarillado. ¿Cuál creen que es una ventaja de alcantarillado combinado y una desventaja? La desventaja que se maneja grandes volúmenes. Desventaja que se maneja grandes Desventaja. volúmenes. Sí. Ajá. Y si se maneja grandes volúmenes, ¿qué significa eso? Que voy a necesitar una tubería mayor y como dice el problema son las pendientes. Exacto, voy a necesitar una tubería mayor, una tubería de mayor diámetro, y eso va de la mano con que, primero, voy a tener mayor costo de excavación, voy a tener mayor, lo que es tamaño de la tubería, normalmente también va con un espesor mayor y un costo mayor, ¿sí? ¿Y qué otra ventaja y desventaja podríamos decir? La ventaja podría ser el tratamiento del agua. El separar aguas residuales con agua lluvia es el de agua lluvia no necesitaría tanto tratamiento. Perfecto, esa es la desventaja principal. ¿Por qué? Normalmente, ¿cuál creen que sea más volumen en casos críticos? ¿El volumen de agua lluvia o el volumen de aguas servidas? El volumen de agua lluvia. ¿Perdón? No les escuché. El de agua lluvia. Es de agua lluvia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una lluvia, este volumen va a ser mucho más grande, puede llegar a ser 10 veces más grande que el de aguas servidas. Entonces ahí se genera un problema. Como decía su compañero, es más barato tratar agua lluvia que agua servida. ¿Por qué? En muchos casos el agua lluvia ni siquiera necesita tratamiento, simplemente se le puede poner un filtro para deshacerse de partículas grandes y enviarlo directamente a lo que es un cuerpo de agua. Entonces, claro, no genera problemas enviar el agua de lluvias al río y todo funciona perfecto. Pero si nosotros mezclamos el agua de lluvia con el agua servida, toda el agua se contamina, va a tener coliformes, va a tener metales pesados, va a tener químicos en muchos casos, y eso sí genera un problema porque nos toca tratar toda el agua. Entonces, obviamente, no es lo mismo tratar uno que tratar 10. Entonces, ese es el dato importante a tener. Entonces, la desventaja principal del alcantarillado combinado es que se vuelve demasiado caro tratar el agua. Ya si nos vamos a un alcantarillado individual, un alcantarillado separado, lo que es agua de lluvias y aguas servidas, la desventaja es que son 2 tubos. Obviamente 2 tubos son caros, ¿sí? 2 excavaciones, porque tienen que estar un poco separados. Pero la ventaja es que nosotros podemos descargar directamente el agua de lluvia y al río a un cuerpo de agua y solo tratar las aguas servidas. Aquí en Quito, ¿ustedes tienen claro qué tipo de sistema de alcantarillado tenemos? Combinado. Tenemos combinado. Y por eso se vuelve demasiado caro generar tratamiento de agua. La única planta de tratamiento de agua que tenemos en Quito es la planta de Quitumbe, que en teoría abastece a 200,000 habitantes, pero yo creería que no se llega a ese valor. Entonces, en esencia, ¿qué pasa? Todas las aguas servidas de Quito
van directamente a los ríos. ¿Y qué genera eso? O sea, que se contamine agua innecesariamente. Eso se podría reutilizar, ¿no? Exacto, se contamina y aparte se contamina el río. Sí, bueno, que estamos botando el agua sucia directo al río. Aquí no hay ningún tratamiento intermedio. ¿Cuál es el río que más sufre las descargas del Quito? El famoso Machángara, ¿no es cierto? Hay un plan de recuperación del río Machanga, pero eso sigue en veremos. Hay una planta de tratamiento de aguas servidas que cuesta $1.000 millones, que también está en veremos. Ya tienen el crédito aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero realmente, para mi criterio, no vale la pena generar una sola planta para tratar el agua de Quito. ¿Creen que podrían tratarse con una sola planta el agua de toda la ciudad? No, es bastante complicado. Mejor si fueran diferentes. Exacto, especialmente porque ustedes váyanse al río Santa Clara, al río Pita, al río San Pedro, que quedan en la zona del valle, al río Chiche. Ustedes van a ver cómo en los alrededores de las partes bajas del río, todas las casas descargan directamente al río. ¿Sí o no? Sí. Ustedes ven los tubos que salen literalmente de las cajas de revisión ya al río. Y obviamente la gente hace eso porque en esencia el municipio hace lo mismo, pero de una manera un poquito más escondida. Entonces ahí se vuelve un problema. Realmente tratando el agua en una sola planta, no, para mi gusto no se va a solucionar el problema de Quito. Lo ideal sería por lo menos hacer unas 6, 7 plantas similares a la planta de Quitumbe, ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad para ir generando el tratamiento por zonas, ¿sí? Y lo que se necesita en Quito es una fuerte ordenanza municipal que obligue a que toda la gente que genera descargas directas a los ríos se una a una red de alcantarillado. Obviamente iba a saltar toda la gente diciendo que no, que cómo puede ser posible que les pidan eso, pero es una medida que es totalmente necesaria, porque si no, nunca se va a tener un buen tratamiento de agua en Quito. Y si nos ponemos a comparar con otros países, con otras ciudades, en la mayoría de ciudades grandes del mundo ya se usa el agua reciclada para consumo de agua. ¿A qué me refiero con agua reciclada? El agua del alcantarillado sanitario se la trata y se la mezcla con el agua del río para el agua el agua de la planta de tratamiento de agua potable. Entonces ya se genera un círculo en donde el desperdicio es mucho menor. Ya no se entrega agua contaminada a los ríos. La calidad del agua es interesantísima. Inclusive en Europa, si ustedes se van a países como Croacia, Croacia ha hecho algo que no es tan común todavía, pero saca certificaciones de calidad del agua en sus playas. Entonces ustedes pueden ahí ver las placas en donde se monitorea la calidad del agua y la calidad del agua es impecable. Entonces ya las descargas son tan bien controladas que no se genera contaminación. Ahora ustedes, en nuestro caso, váyanse a Tonsupa. En Tonsupa ustedes tienen el brazo de mar y en ese brazo de mar que va a la playa en Tonsupa van a encontrar de todo. Entonces es terrible lo que se hace aquí en Ecuador. Realmente es uno de los puntos de infraestructura menos desarrollados, diría yo. Ustedes ven las ciudades principales del Ecuador no tienen tratamiento de aguas servidas. Parece que el tratamiento de aguas servidas está al orden del 10% del total de descargas, que es nada, ¿no es cierto? Si yo trato el 10%, no estoy tratando a nada porque el río va a seguir contaminado. Entonces este es un problema gravísimo que nosotros mantenemos en el Ecuador y en general en Latinoamérica. Si nosotros estamos alrededor del 10% de agua tratada, Latinoamérica está alrededor del 15%. Y ustedes se van a países como Australia o los países europeos, tienen porcentajes de tratamiento de un 80% del agua, hasta 90%, en donde lo que ellos no tratan es el agua de las zonas rurales. ¿Por qué? Porque se vuelve demasiado caro. ¿Pero qué hacen? Hacen pozos sépticos que, si son bien manejados, los pozos sépticos no representan ningún problema para el ambiente.
Entonces, es un punto bastante importante a mejorar en nuestro país. Simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Y analicen qué pasó en Quito hace más o menos unos 10 a 15 años. Se, se invirtió mucho dinero en cambiar todos los colectores principales de la ciudad. Colectores gigantescos, colectores con 30 metros de profundidad, como el colector de los túneles. Ahí bajo los túneles hay un colector gigante. Bajo el Amazonas hay un colector gigante. En el sur, bajo la Rodrigo de Chávez, hay un colector gigante. Todos esos se ampliaron, se modificaron, y ese era un punto que hubiera sido un muy buen punto de partida para separar aguas lluvias y aguas servidas. Aunque sea solo coger las aguas lluvias de la calle, por ejemplo, y llevarlas a otro lado. No se hizo eso, no les importó. Se invirtieron más de 100 millones de dólares en esos colectores. Y se hizo lo mismo que estaba antes. Entonces, en esencia, ese fue un punto para decir Quito va a ser siempre lo mismo. Entonces va a ser caro tratar el agua, va a ser difícil tratar el agua y realmente no hay un buen plan a futuro. Entonces eso simplemente como una acotación. Ya son las 10, vámonos unos minutos ahorita.
Listo, entonces ahora sí continuemos, por favor. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué es el alcantarillado? Pues es un sistema compuesto de estructuras, tuberías y accesorios que se usan para evacuar aguas residuales. El agua residual puede ser albañal, que es el agua servida, alcantarillado sanitario, o aguas lluvias, alcantarillado pluvial. ¿Sí? No se olviden, pluvial no es lo mismo que fluvial. Fluvial se refiere al río. Desde el lugar donde éstas se generan hasta donde se disponen o tratan. Normalmente se deberían siempre tratar, aunque ya vimos que aquí en el Ecuador ese no es el caso. Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas, ¿sí?, que actúan a presión atmosférica, o sea, hablamos de flujo libre. Siguiendo la ley de la gravedad, ¿no es cierto?, se consideran un servicio básico, aunque en muchos países como el nuestro, no todo el mundo cuenta con alcantarillado. Inclusive, en muchos países, las zonas rurales no cuentan con alcantarillado. ¿Por qué? Porque se dice que es mucho más conveniente generar tratamiento mediante pozos sépticos, como les decía. Inclusive en países europeos, por ejemplo, en Holanda se utiliza un sistema en donde se genera tratamiento a través de filtración con estratos de arena, estratos arenosos. Tienen grandes estratos arenosos, entonces se lo utiliza como filtro y la verdad da bastante buen resultado. Y nos dice que como objetivo de desarrollo sostenible del agua, ¿no?, nosotros buscamos que se reduzca a la mitad el porcentaje de individuos que no tienen acceso a agua potable y a saneamiento básico, ¿sí? Se habla del acceso sostenible, que esto también es importante. El acceso sostenible se enfoca a que nosotros tratemos el agua. ¿Por qué creen que se habla del acceso sostenible? ¿Qué me dices? David García. Tal vez por el acceso a los servicios de agua, o sea, que tenga como que más de higiene. No sé si se va por ese lado. Un poquito, ¿no? Va de la mano. Si la gente cuenta con agua, va a tener una mejor capacidad de generar higiene, sí. Pero la sostenibilidad se enfoca a que cada vez crecen más las poblaciones, cada vez crecen más las ciudades. Entonces, cada vez crece más la densidad poblacional y eso significa que crecen más la cantidad de desechos que se generan. Entonces, ¿qué pasa? Un río por sí solo tiene una capacidad de recuperación. O sea, el río puede generar un tratamiento de agua, sí puede, pero solo hasta cierto límite, ¿sí? Todo el movimiento que se da en el río, el choque con las piedras, la vegetación alrededor de los ríos ayudan al tratamiento de agua. Pero cuando ya se llega a una cantidad de agua demasiado importante, de agua servida, lo que genera es que se produzca ya un colapso de la capacidad de autorregeneración del río. Entonces, eso es lo que hay que evitar para que nuestro manejo de sistemas de saneamiento sea sostenible. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces, en esencia nos está diciendo que al menos la mitad de porcentaje de individuos tenga tratamiento o esté en zonas donde haya tratamiento de aguas servidas. Eso en nuestro medio es demasiado difícil de lograr. Entonces eso
se convierte en un problema. Entonces nosotros estamos muy lejos de llegar a cumplir este objetivo y no hay realmente un plan nacional para que se motive a lo que es eliminar la cantidad de aguas servidas o reducir la contaminación que se entrega a los ríos. Ahora, ¿por qué creen que se busca que trabaje por gravedad los sistemas de alcantarillado? Para evitar la retención de sólidos. ¿Para retención de sólidos en qué forma? O sea que no se queden ahí estancados, se podría decir. Que no se queden estancados, podría ser una parte, pero principalmente se trabaja a gravedad porque si no nos tocaría colocar dispositivos con sistemas especiales para que mantengan la presión dentro del conducto. ¿Sí? Nosotros no dejamos que nunca estén los conductos a presión. ¿Por qué? Porque si está a presión empieza a salir el agua servidas por los alcantarillados, que es lo que pasa en las inundaciones, ¿no es cierto? Si ustedes han visto los videos que empiezan a salir disparadas las tapas de alcantarillas o se levantan las tapas de alcantarilla, ¿qué creen que es lo que sale ahí? Toda la mezcla de agua que colapsó el sistema, ¿sí? Entonces eso se vuelve peligroso, además de que es más caro, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a trabajar en gravedad con el alcantarillado y cuando no tengamos la gravedad a nuestro favor, nosotros podemos incluir bombas. Pero estas bombas no significan que el sistema va a funcionar a presión, sino estas bombas nos sirven para movilizar el flujo de un nivel inferior a un nivel superior y poder mantener ya lo que es el funcionamiento a gravedad, ¿sí? Entonces esas bombas sanitarias son bombas más caras. Yo les daba el ejemplo, una bomba sanitaria de 1 HP puede estar costando alrededor de $1,300. Mientras que una bomba cara, una bomba sumergible para agua potable, está costando alrededor de $550. Entonces, el costo es bastante más alto, ¿sí? Y hay que tener en cuenta de que de ley necesitan por lo menos 2 bombas para que funcionen de manera iterativa. Porque si se daña una de las bombas y colapsa en un tanque, nos fregamos. Entonces, eso sí es bastante complejo. Entonces, nosotros debemos definir que las tuberías tienen que tener cierta pendiente para que el sistema funcione correctamente, para que el sistema sea capaz de llevarse todos los sedimentos y partículas incluidas en el agua. Entonces, nosotros vamos a garantizar una velocidad, ¿sí? Como les dije, que se lleve los sedimentos y materiales sólidos transportados. Esto es importantísimo porque si no se produce esta velocidad suficiente, se van a empezar a acumular los sedimentos y eso puede generar taponamiento. Y obviamente eso se vuelve un problema. Por otro lado, pasa, y hace 2 años pasó aquí en Quito, que una red secundaria se taponó porque cayó una piedra. Vaya quien a saber cómo llegó la piedra al alcantarillado, pero si este era el conducto de alcantarillado, la piedra estaba ocupando más o menos un 60 o 70% de la sección transversal. Entonces empezó a generar taponamiento y con el sistema de robots que se cuenta en la ciudad, se detectó esto y se logró sacar la piedra. Entonces tengan en cuenta que son cosas que pasan y hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no generamos un buen mantenimiento, este tipo de situaciones pueden generar que se tapone con los sedimentos y los sólidos todo el conductor y eso puede generar presión y puede generar problemas. Cuando nosotros tenemos topografía variada, así como en Quito, nosotros tenemos una facilidad para generar las pendientes, ¿sí? Porque como les decía, nosotros vamos a enfocar que normalmente el alcantarillado se encuentra bajo las carreteras, entonces va a ser más fácil que nosotros utilicemos las pendientes para poder llegar a la cometida hacia el colector principal. Nos dice también que las redes de alcantarillado
actúan a presión atmosférica. Cuando nosotros tenemos ciudades con topografía plana, los colectores pueden tener profundidades bastante grandes, de 4 a 5 metros. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Bernardo Medina? O sea que si es que la ciudad es plana, como usted dijo antes, los sistemas de alcantarillado hay que tratar de que que funcionen la gravedad. Por ende tienen que tener bastante profundidad para evitar el bombeo de del material de las aguas servidas. Exacto. Entonces, imagínense lo que son 4 a 5 metros, cuando normalmente nosotros estamos haciendo alcantarillados de 3 hasta 4 metros. O sea, subir eso es bastantísimo, porque ya ni siquiera se puede hacer una excavación directamente con una retroexcavadora normal. Entonces, genera un incremento de costos bastante fuerte. Entonces, esto se vuelve un problema. Y la otra opción es, para evitar que pase esto, se puede generar estaciones de bombeo, como les decía. Entonces, generar un alcantarillado que llegue a un tanque, y de ese tanque se utilicen bombas para generar lo que es la distribución. Entonces, obviamente, esto significa que en ciudades planas el alcantarillado es más costoso. Pues eso hay que tener en cuenta. Y también en ciudades planas la posibilidad de inundación es bastante alta, ¿sí o no? Ustedes ven en las ciudades de la costa cómo se generan inundaciones a cada rato. Ahora menos, la verdad sí han servido las mega obras, pero todavía va a haber inundaciones y sigue habiendo. Y eso puede convertirse en un problema sanitario. ¿Por qué? Porque se inunda, colapsa el sistema de alcantarillado y se genera realmente un problema sanitario, porque toda el agua que después se va a evaporar con el sol tenía probablemente heces fecales, bacterias, químicos. Entonces seca el sol y todo eso va a quedar en la vía. ¿Y qué pasa? Viene el viento y empieza a generar el transporte de todo este material hacia todas partes. Entonces, es uno de los principales problemas que hay que tener bastante en cuenta, ¿no es cierto? Porque después de eso conlleva enfermedades, a mala calidad de vida, bastante gente con enfermedades estomacales, por ejemplo. Entonces, eso afecta ya la calidad de vida de la población. Entonces, un sistema de alcantarillado debe acoplar la red, que conlleva todos los conductos, las bombas, etcétera, etcétera. La planta depuradora, que como dijimos aquí en Ecuador, realmente no hay. Y el río receptor, que es hacia donde se descarga los desechos, de los cuales pueden funcionar todos independientemente, no necesitan el uno del otro, pero la combinación de los tres nos da un mejor resultado. Entonces, en cuanto a componentes, las acometidas son los que tienen el funcionamiento de entregar las aguas residuales ya a la red pública. En esencia, son las conexiones domiciliarias ¿sí? Y tienen que conectarse a la red pública de alcantarillado. Entonces, en esencia, estas ya se generan o son construidas por las personas
cuando ya se genera la construcción de una vivienda o se genera un edificio. Ahora, como les dije, dentro de la matriz de coeficiencia que se maneja en Quito para edificios de gran altura, ya se controla que, por ejemplo, no se descarguen todas las aguas lluvias del alcantarillado, sino que se les utilice para inodoros o se les utilice para el riego de jardines, etcétera, etcétera, que es algo bastante bueno. Pero, ¿cuál es el problema? Que se presentan después otros casos y nuestra normativa es tan básica que no los contempla, como por ejemplo, la mayoría de edificios que se acogen a la matriz de coeficiencia son edificios de altura. ¿Sí tienen claro qué es la matriz de coeficiencia? ¿Qué me dicen? No, Inge. Bueno, cortamos de ahí. Ya deberían irse involucrando en estos temas, pero en esencia, la ciudad de Quito, dentro de una ordenanza, generó la matriz de coeficiencia que nos permite incrementar el número de pisos. ¿Cómo se permite incrementar el número de pisos? Pues haciendo edificios más eficientes. Como les decía, la razón está, por un lado, tiene el punto de vista ecológico y por el otro lado es una forma de cobrar impuestos, que eso para mi gusto no es algo bueno. Pero en esencia, nace de que nos dicen, por ejemplo, en esta zona, la clave catastral, el IRM, nos dice que nosotros tenemos una posibilidad de construir 30 metros, ¿no es cierto?, hasta 12 pisos. Entonces, de repente se les ocurrió la idea, cobremos para que la gente construya más pisos. Entonces, si usted quiere construir más pisos, puede comprar 2 pisos extra. Así nació todo esto. Y después se les ocurrió, que eso sí me parece que es algo razonable, decir, si ustedes cumplen con ciertas condiciones dentro de una matriz de coeficiencia, pueden construir más pisos. Entonces, dentro de la matriz de coeficiencia hay situaciones como, por ejemplo, consumo de agua, ¿no es cierto? Utilización de agua lluvia. Entonces, ¿qué hacen? Si ustedes cumplen ciertas condiciones que tienen que ser evaluadas por el municipio, les permiten construir más pisos. Entonces, por ejemplo, ahorro de consumo de agua. ¿Cómo se puede ahorrar el consumo de agua? Pues reutilizando agua lluvia. Entonces, si ustedes las losas del edificio acumulan agua lluvia y esta agua lluvia se reutiliza en inodoros o en jardines, como les decía, tienen puntos de la matriz de coeficiencia. ¿Por qué? Aparte de reutilizar el agua lluvia, de evitar que se lleve esta agua hacia el alcantarillado de manera directa, también se reduce el consumo de agua en inodoros y en riego. Entonces, va bien. Lo mismo, si ustedes utilizan focos de bajo consumo en todo el edificio, tienen unos puntos ahí. Si ustedes utilizan de buena forma la luz solar para evitar el uso excesivo de luz de energía eléctrica, también tienen puntos extra. Lo mismo si generan buena ventilación, si no se genera la necesidad de consumos eléctricos adicionales, tienen un buen beneficio, ¿sí? Hasta llegar a duplicar la cantidad de pisos posibles, ¿sí? Entonces, en esencia, en Quito se podría llegar a construir edificios de más de 40 pisos siempre y cuando se cumplan estos coeficientes de la matriz de coeficiencia. Entonces, de ahí nace este requisito, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? De repente, si ustedes hacen, y nos vamos al ejemplo de todos los edificios con los que se cuenta en la sección del Parque de la Carolina, se llega a tener edificios de lujo. Entonces, los edificios de lujo requieren parqueaderos. Entonces, un edificio de 25, 30 pisos va a tener 5, 6, 7 subsuelos. ¿Qué pasa cuando llegamos a excavar tanto bajo tierra? ¿Qué me dice? Empieza el nivel freático. Exacto, nos vamos a encontrar con el nivel freático. Y recordando que la zona de la Carolina se dice que es una zona bastante húmeda porque siglos atrás, bastantes siglos atrás, era una laguna. Entonces,
¿Qué pasa? Encontramos alto nivel freático. Entonces, todos estos edificios, como parte de su inversión, tienen que generar un sistema de drenaje en la zona profunda, en donde se cuenta con bombas para deshacerse de todo este nivel freático. Pero adivinen, claro, nos damos el trabajazo de un sistema que suele salir caro para reutilizar el agua lluvia, pero como nuestra normativa es demasiado básica, no se consideró qué pasa con el nivel freático. Entonces, ¿qué creen que hacen los edificios con el nivel freático? Le mandan al alcantarillado. Directo al alcantarillado. Volúmenes de agua mucho más grandes que los que se recuperan del agua lluvia se mandan al alcantarillado por nivel freático. Entonces, en esencia, una gran tontería, ¿no? En donde toda esta agua sí podría ser utilizada como un tratamiento simple para lo que es sanitarios y riego de plantas, ¿no es cierto? Entonces, no hay una normativa suficiente. Yo esperaría que se corrija eso, pero ya van unos cuantos años que no se corrige. O simplemente para que tengan en cuenta cómo se van dando las cosas, ¿no? Y también esta parte de la matriz de coeficiencia va de la mano con que antes el proyecto urbanístico de Quito era que se empiecen a generar edificios de gran altura en la 10 de agosto. Inclusive había un plan de crecimiento de la 10 de agosto, que la 10 de agosto se convierte en una calle llena de edificios, pero enfocados a la clase media. Edificios en donde haya pocos parqueaderos, en donde la gente no necesite carro, donde la gente tenga las facilidades de conexión con el metro, con el trole, con sistemas de integrados de buses, ¿sí? Pero no sé si no se le dio impulso o no funcionó. La 10 de agosto sigue siendo súper plana. La mayoría de construcciones están enfocadas al comercio y son construcciones pequeñas. Entonces se fue el plan de crecimiento a otro lado y lo que creció son los edificios de lujo. Entonces el plan no era ese. Y la situación es que también, si no existe un control, va a empezar a colapsar los sistemas de alcantarillado. ¿Cuál es el ejemplo más claro del colapso de los alcantarillados? Lo que pasó con la famosa plataforma gubernamental. Una obra de 200 millones de dólares, con gastos altísimos, realmente excesivos para mi gusto, no consideró ampliar el alcantarillado de la calle aledaña. Por eso el día de la inauguración colapsó el alcantarillado y después tocó cerrar la calle para generar un cambio total de tubería. Entonces, en esencia, eso es lo que puede pasar con todos estos edificios de 25 o 30 pisos. Inclusive ya hay la aprobación para un edificio de 40 pisos en Quito. Entonces, tengan en cuenta que lo que es red de agua potable y red de alcantarillado podría sufrir un problema si es que no existe un buen plan para ir generando ya alcantarillado que sea capaz de absorber todas estas descargas que se van a generar, especialmente por lo que les digo del nivel freático en donde se está haciendo desbordando el alcantarillado. Inclusive me parece que lo más lógico sería proponer que se genere un sistema para utilizar el agua del nivel freático en el mismo Parque de la Carolina, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa con eso, pero tengan en cuenta eso es lo que pasa aquí en Quito, ¿no? ¿Sí está claro eso? ¿Alguna duda? Sí, sí está claro. Claro. Ténganlo en cuenta. En cuanto a alcantarillas, nosotros también les llamamos colectores terciarios porque son de menor tamaño y nos sirven para generar el transporte subterráneo de estas aguas servidas, ¿sí? Por debajo de las vías urbanas. Y la idea es que nos sirvan como una red que conecte todas las acometidas con un colector. Entonces, ¿qué es un colector? Son los conductos de sección mucho más grande. ¿Qué hacen? Recogen todas las aguas de la red de alcantarillas, ¿sí? Y estas ya generan el transporte hacia los principales colectores o a la planta de tratamiento, o aquí lo que sucede es directo al río.
Los colectores principales ya son los colectores que sirven para recoger el agua de otros colectores, los que les mencionaba, por ejemplo, el de los túneles, un colector principal importante, el de bajo la Amazonas, el bajo la Rodrigo de Chávez, son los que ya reúnen grandes caudales, normalmente son bastante profundos, ¿sí? Y buscan llevar el agua a su destino final. Obviamente, como les decía, tratar antes de llevarlos al destino final. Aliviaderos de tormentas son depósitos donde nosotros tenemos el agua originaria de los colectores y buscamos que se genere una retención cuando hay demasiada lluvia. Entonces, en esencia, los aliviaderos son espacios para acumular agua cuando se podría generar una inundación. Entonces, inclusive hay aliviaderos que funcionan como pequeñas presas, en donde nosotros lo que hacemos es controlar niveles de agua en estas presas para evitar que lleguen a las zonas periféricas o a las zonas importantes también, ¿sí? En otros casos, estos aliviaderos de tormentas también pueden funcionar como una especie de canales que llevan hacia un punto, que es un punto inundable, un punto donde no tenemos ni asentamientos poblacionales, ni animales, sino simplemente tenemos un espacio que puede ser inundable. Normalmente es uno de los métodos importantes para el control de inundaciones. Y después tenemos los emisarios interceptores, que son los que ya conducen y transportan las aguas que han sido reunidas por los colectores hasta el medio natural. En esencia, el río. Las cunetas, por otro lado, son sistemas entrantes que recolectan y concentran las aguas lluvias en las vías y terrenos que colindan con estas. En esencia, las cunetas son canales que conducen a un colector, ¿sí? O a un sumidero. Los invernales son estructuras que se encargan de recoger el agua de la vía, ¿sí? Son en esencia los sumideros, pero en algunos casos, especialmente en carreteras, no se utilizan rejas, sino se utiliza una estructura que va más o menos así. Entonces llega la cuneta y esto de aquí es lo que corresponde al invernal. Simplemente esto puede llevar una alcantarilla bajo la vía y descargarlo al río. En otros casos lleva un colector un poco más grande para descargarlo en otra zona. Los pozos de inspección son cámaras verticales que nos permiten acceder a las alcantarillas y a los colectores para generar un fácil mantenimiento. Entonces, en esencia, son los pozos que nosotros vemos en las calles. Nosotros podemos, como decía, contar con estaciones de bombeo para generar pendiente necesaria. Pues en esencia, nuevamente, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar una estación de bombeo para llevar el agua a un nivel superior y después poder ya trabajar a gravedad. Las líneas de impulsión es la tubería a presión que tenemos en la estación de bombeo, o sea, esto de acá, ¿sí? Para poder generar el movimiento de agua de manera vertical. Entonces, en esencia, como les decía, si aquí está el inicio de la propiedad privada, ¿no es cierto? Todo esto corresponde a requerimientos del propietario. El propietario tiene que generar su pozo de revisión, tiene que generar su línea de conducción o de recolección de aguas hervidas, sus acometidas para los distintos elementos dentro de su vivienda. Normalmente se recomienda un tubo de ventilación que nos sirve para evitar que se generen presiones, que sea un punto por el cual puede ingresar el aire, ¿sí? Normalmente esto no se respeta aquí en Quito, ¿sí? Si ustedes se van, muchas de las viviendas no cuentan con un sistema de ventilación para aguas servidas, ¿no es cierto? Y eso lo deben ver en instalaciones sanitarias, ¿no es cierto? Debería haber un punto que conecte las partes
altas de las instalaciones de una vivienda o edificio hacia un punto de desfogue de aire, los conductos de aireación que se llaman, ¿no es cierto? ¿Sí lo vieron eso? Sí. Sí. Ya, entonces en muchos casos aquí no se los considera necesario y realmente yo les diría que es algo que no se genera de manera continua, no se respeta porque conlleva gastos, ¿no es cierto? Hay que hacer una instalación de conductos a lo largo de toda la estructura, entonces la gente prefiere no hacerlo. Y después ya la empresa de manejo sanitario es la encargada del pozo, la conexión domiciliaria, normalmente, la verdad aquí la gente cuando quiere se acomete, y el colector público. Aquí tenemos otra imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, miren, esta es la caja de revisión, que se ve que es una caja profunda, pero miren, ¿no? El colector público del alcantarillado está a una profundidad importante. Entonces aquí se genera la cometida y este es el funcionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos la cocina, se genera el transporte de agua, el baño lo mismo. Llegamos a nuestro pozo de revisión. Normalmente aquí debería haber un par de pozos más, ¿no? Y después transportamos hacia el colector. Entonces nosotros tenemos una clasificación para sistemas de alcantarillado de acuerdo al tipo de agua que conocen. El alcantarillado sanitario es la red que está compuesta de tuberías en la cual se va a generar una evacuación rápida y segura de aguas residuales municipales, que pueden ser domésticas, comerciales, y aquí también faltaría tener en cuenta que son las industriales, en donde la normativa dice que las aguas de desecho industrial requieren de tratamientos, y esos tienen que hacérselo in situ. ¿Sí? Lo mismo lo que son centros comerciales, o industrias comerciales en donde se genera alta cantidad de desechos. Entonces, esto va hacia una planta de tratamiento y después al sitio de vertida. Dijimos, la planta de tratamiento en nuestro país normalmente nos la hacemos. El alcantarillado pluvial, en cambio, es el que transporta el agua lluvia, capta y transduce lo que es agua lluvia hasta su disposición final, que podría ser por infiltración, almacenamiento, depósito o causas naturales. Entonces sí, el agua lluvia sí se puede transportar hacia un depósito, que podría ser una laguna, por ejemplo, ¿no es cierto? Un lago, o almacenarla, también se puede hacer eso, o en muchos casos buscar infiltración, donde tenemos un suelo poroso, se puede buscar recarga de acuíferos. Entonces también se puede buscar eso. No es muy común, pero se lo puede hacer. Y después tenemos el alcantarillado combinado, que es el que capta y conduce simultáneamente todas las aguas de los sistemas mencionados. Agua de lluvia y agua servida que venga de los establecimientos y los domicilios. Dificulta su tratamiento, de esto ya hablamos, y causa serios problemas de contaminación. Esto es importantísimo porque se vuelve demasiado caro el tratamiento y eso imposibilita que nosotros generemos un buen tratamiento. Y por otro lado, no se pueden desechar estas aguas para infiltración. Ojo, no se las puede dejar en medios porosos para que recarguen acuíferos. Ahí hay una limitación de control ambiental. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, el sistema sanitario y el sistema pluvial suelen estar separados. Todo lo que son sumideros está conectado al sistema pluvial, ¿sí? Y todo lo que son conexiones domiciliarias y de comercio al sistema sanitario. En esos casos, si se cuenta con sistemas separados, es importantísimo también que se motive a que el agua lluvia de las viviendas vaya hacia el alcantarillado pluvial. De esa forma nosotros tenemos una mejora bastante importante en la reducción de aguas servidas. Obviamente mucha gente no le gusta eso porque somos cómodos, ¿no es cierto? Y si nos cuesta más no queremos gastar, pero debería haber una normativa que genere la obligatoriedad
de llevar todas las aguas de lluvia, ¿no es cierto? Todos los drenajes de jardines, lo que son las canaletas para las cubiertas, hacia un conducto de drenaje pluvial. Como tipo de alcantarillado podemos tener también un alcantarillado semicombinado, en el cual nosotros conducimos el 100% de las aguas servidas que se producen en una zona y un porcentaje menor de lo que son las aguas pluviales, ¿sí? Que se consideran como excedencias, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, cuando nosotros manejamos un sistema sanitario, pero también hay inclusión de cierta cantidad de agua de lluvias, hablamos de un sistema semicombinado. Entonces, en esencia, se busca un alivio para lo que es el sistema pluvial, pero el problema es la contaminación de aguas. Entonces, la verdad, si es que ya vamos a invertir en un sistema separado, sería preferible que sea un sistema totalmente separado. ¿Sí? Que de esta forma, claro, nos podemos proteger contra inundaciones, pero el problema es que generamos contaminación. Entonces se pierde un poco el efecto de separar las aguas. Aquí tenemos un esquema, ¿no es cierto? Se combina todo lo que es lluvia, todo lo que son sumideros, todo lo que son agua que cae a través de los parques, de las calles, y esto va directamente hacia el cuerpo, en teoría hacia la planta de tratamiento y después al cuerpo de agua, pero ya hablamos de eso. ¿Cómo seleccionamos un sistema? Nosotros generamos un alcantarillado pluvial cuando la escorrentía causa inundaciones o cuando hay mucha lluvia, ¿no es cierto? Cuando hay demasiada cantidad de lluvia, mejor directamente un alcantarillado pluvial. No se coloca en todas las calles, ¿sí? Porque se puede generar el escurrimiento por cunetas. Entonces, en esos casos no es necesario tener sumideros en todo lado. Se puede generar lo que es un transporte mediante cunetas hasta sumideros en zonas específicas. Es un beneficio. Y nos dice que la calle debe contar ya con capa de rodaje definitiva, de forma que no se genere un tapado, un taponamiento de lo que es el colector. Usamos en cambio alcantarillado combinado cuando el existente sea combinado, no más. En esencia, cuando ya ese error se lo hizo hace tiempos, nosotros nos toca continuar. Aunque yo realmente diría que la ordenanza de Quito debería exigir que en urbanizaciones, en condominios, en conjuntos de casas, se haga un alcantarillado separado. ¿Por qué? Porque ustedes se ven, la topografía de Quito es muy variable y en la mayoría de grandes urbanizaciones existe la posibilidad de hacer descargas directas al río. Muchas las hacen. Ya cuando son muy grandes, se les exige que tengan una planta de tratamiento, pero es una planta básica. Entonces, si ya se genera una separación entre alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario, ya se puede reducir la cantidad de agua a tratar. Entonces, es importantísimo también planificar que se produzca una ordenanza de este tipo. Y aquí nos dice, esto sucede en ciudades antiguas. En ciudades modernas no va, ya no existe el alcantarillado combinado porque simplemente va en contra de toda lógica. Y también cuando tenemos mayor cantidad de aguas servidas que las aguas lluvias, ahí podemos hablar de una situación lógica. Pero ¿en dónde creen que se podría producir este tipo de situaciones? En lugares donde no llueva mucho. En lugares donde no llueva nada, prácticamente. Porque les digo, normalmente aquí en Ecuador es 9 o 10 veces más grande la cantidad de agua lluvia que de agua servida. Pues podríamos hablar, por ejemplo, en países como Egipto, en donde suele haber problemas. En Egipto, ¿qué sucede? La mayor cantidad de agua se la obtiene del río Nilo. Entonces, en esencia, la mayor cantidad de poblaciones pequeñas, lo que es el río Nilo, y hay una franja de ciudad alrededor del río. El resto es todo arena, todo desierto.
Entonces, obviamente, en esta zona no hay gran cantidad de lluvia. Inclusive se cuenta con lluvias cada 2 años, una lluvia fuerte y nada más. Entonces, claro, el problema es que cuando llueve mucho se inunda todo. Entonces, ¿para qué van a hacer un alcantarillado que pueda deshacerse de toda el agua? Sino simplemente lo que hay que hacer es un sistema que abastezca al río y ya no hay problema. Entonces, en este tipo de ciudades se podría hablar de un alcantarillado combinado, ¿sí? Desde un punto de vista lógico. Aunque realmente la recomendación es que se evite a toda costa el alcantarillado combinado. Y nos dice la mejor opción para sistemas nuevos, alcantarillado separado. Hago hincapié en eso porque parece lógico, pero ya les digo, en Quito se hizo un montón de inversiones en ese sentido y no se trató de reparar, entonces dice genera un problema. Esto previene la contaminación y las plantas depuradoras son más pequeñas. Esto significa que el costo tanto de operación como mantenimiento de inversión baja bastante. Entonces, importantísimo tener eso en cuenta. Bueno, ya quedan 5 minutos. Creo que podemos quedar ahí. ¿Alguien alguna pregunta? No hay. Perfecto, entonces quedemos ahí. ¿Alguien que Ingeniero. no esté en la lista? Sí. Yo, ingeniero. Buenos días. Daniela Vélez. Yes. A ver. Bien. Estamos. Solo Vélez. Perfecto, entonces, listo, si no hay dudas, quedamos ahí, no se olviden del trabajo, motívese a hacerlo, investigar un poco más. Una buena tarde para todos. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.